Hola jóvenes, a continuación vamos a hablar sobre los músculos de expresión facial y de la masticación, terminando la clase del primer parcial. Decirles que estos músculos se llaman también músculos de la mímica, ya que por su origen y su inserción, que es a nivel óseo y cutáneo en la región de la cara, en su contracción ellos producen tracción de la piel de la cara, que es lo que nosotros entonces, al ver ciertos gestos o mímicas, podemos incluso codificar el estado de ánimo de la persona, el interés de una persona, cómo está incluso sus emociones. Podemos ver si una persona está contenta, si está triste, si está brava, si está interesada, si está desinteresada, etc. Estos músculos se van a clasificar o agrupar dependiendo de la vecindad de la región en que están. Por ejemplo, hay músculos a nivel orbiculares, los que están a nivel de los ojos, músculos nasales, músculos orales y músculos auriculares. A nivel de la región orbitaria, entonces tenemos el músculo occipito frontal. Este músculo es un músculo digástrico, por su nombre deducimos, ¿verdad? Occipito viene entonces de la línea curva occipital superior, ¿verdad? Del mismo hueso occipital, y el haz frontal viene desde las eminencias supraorbitarias. Entre los dos vientres musculares hay una aponeurosis o galea aponeurótica que se desliza ¿verdad? A través del cráneo, en todo el recorrido de la bóveda del cráneo. Cuando el músculo tiene un punto fijo aquí detrás en la región occipital, entonces él contrae la región frontal. Y lo contrario, cuando tiene un punto fijo a nivel frontal, pues entonces al contraer la región occipital, el cuero cabelludo entonces se acorta. Una mímica del occipito frontal sería como cuando elevamos las cejas. Otro músculo entonces orbicular es el prócer piramidal o procero. Este músculo se origina de la eminencia frontal media o glabela y termina en la región de la piel de esa área. Su función es la de descender las cejas, hace lo contrario que el occipito frontal. Esto lo hace el occipito frontal, esto entonces lo hace el procero, o sea, tracciona, desciende la piel de la región frontal. Está el corrugador de las cejas o músculo superciliar. Este músculo se origina desde la eminencia supraorbitaria, más o menos en la unión del tercio medio con el tercio externo, y termina hacia medial, en la piel y región medial de la eminencia supraorbitaria. Por su nombre deducimos, o sea, el músculo lo que hace es que arruga las cejas, o sea, frunce el ceño. Está el orbicular de los ojos. Este es un músculo anular. Los músculos anulares tienen las funciones de esfínteres, o sea, generalmente lo que hace es que cierran. Y este músculo entonces se origina desde medial hacia lateral. Tiene un haz lagrimal, un haz que viene desde la rama ascendente del maxilar superior, recorre, bordea y se inserta en toda la hendidura orbitaria, hueso, ¿verdad? Maxilar superior y del frontal, parte de lo que es el cigomático, y sus fibras entonces de ahí se despliegan hacia la región palpebral para entonces contraer la misma y ocluir los ojos. Es un músculo que tiene una función voluntaria, como cuando nosotros espontáneamente queremos cerrar los ojos, como también tiene una función involuntaria para lubricar la córnea. Por ejemplo, cuando la córnea está seca, la inervación de la misma, ¿verdad? Por el trigémino, estimula a que se contraiga, se cierre el ojo para que se lubrique. Tenemos entonces a nivel nasal, músculos de la región nasal, tenemos el transverso de la nariz. Ese músculo, por su disposición de sus fibras, es que se les llama así. Va de lado a lado por encima de los huesos nasales y la piel de la región nasal. Al contraerse, ese músculo lo que hace es que ocluye un poco lo que es la apertura, la cavidad nasal, o sea, las narinas, la ocluye, ya que
contrae hacia abajo la piel de la región de la nariz. Eso, por ejemplo, cuando hay un mal olor o estamos tupidos, etc. Otro músculo de la región de la nariz es el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo se origina de la rama ascendente del maxilar superior. Tiene un haz que termina en el ala de la nariz y otro que termina en el labio superior. Al contraerse, entonces, él tracciona tanto el labio superior como la nariz. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, la expresión de asco o que no sabe, por ejemplo, contrae el músculo. Tenemos el músculo dilatador del ala de la nariz, es un músculo anular. Él está en todo lo que es la circunferencia de la narina y, como su nombre dice, entonces él lo que hace al contraerse es aumentar el diámetro de apertura de la narina. Por ejemplo, cuando estamos sedientos de aire, cuando estamos corriendo, que nos falta aire, nosotros dilatamos el ala de la nariz. Tenemos el músculo depresor del tabique nasal. El depresor del tabique nasal se origina de la fosa incisiva junto con el miltiforme. Fibras del miltiforme son las que van hacia el tabique nasal y su contracción, al contraerse el miltiforme, el músculo incisivo, lo que hace que desciende el labio superior y desciende el tabique nasal. Como por ejemplo cuando uno se está afeitando, uno hace ese gesto. Músculos orales que tienen que ver con la cavidad oral. Todos ellos se disponen unos por encima del labio superior, otros por debajo, otros a los lados. Ellos traccionan de los labios, de las mejillas. Solo uno cierra, ocluye la boca, que es el orbicular de los labios, similar a su homólogo en el ojo. Es un músculo que circunscribe todo lo que es la entrada a la cavidad oral. Está a nivel de la que es el espesor de los labios. Viene entonces fibras desde ambos bordes alveolares de ambos maxilares, se unen a nivel de lo que es las comisuras labiales y a partir de ahí entonces se van hacia la piel de los labios. Este músculo, vuelvo y digo, ocluye la boca, o sea, cierra la boca. De los músculos que están a nivel superior, tenemos entonces, ya les mencioné, el elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Les mencioné también el miltiforme, la fosa miltiforme. Les debo de mencionar también, de los que están por arriba en el labio superior, el elevador propio del labio superior, que se origina en la apófisis piramidal del maxilar superior o apófisis cigomática del maxilar superior. A partir de ahí, pues entonces sus fibras llegan hacia el labio superior uniéndose a las fibras del orbicular de los labios. Debajo, profundo al elevador del labio superior, tenemos el músculo canino. Este músculo se origina de una fosa, ¿verdad? Se llama de esa misma manera, la fosa canina, y él termina a nivel del ángulo de la boca. Al contraerse, el músculo entonces tracciona hacia arriba el ángulo de la boca, como cuando estamos riéndonos o como en otros animales cuando están peleando, quieren intimidar a los demás. Al contraer y elevar el labio superior, expone a sus colmillos, al canino, y eso, por ejemplo, intimida a otro animal. Los músculos que están entonces por debajo, a nivel de la región oral, tenemos a nivel de la eminencia mentoniana, un músculo se llama así, mentoniano, o borla de la barba, cuadrado del mentón. Este músculo desde la eminencia mentoniana termina en el labio inferior, descendiéndolo. O sea, ayuda a descender el labio inferior. A los lados entonces tenemos dos músculos más, que es el cuadrado de los labios y triangular de los labios. El cuadrado de los labios también se le llama depresor del labio inferior. Va desde una línea que está lateralmente, o sea, superficialmente en la mandíbula, se la mencioné, la línea oblicua externa,
A partir de ahí entonces llega hasta el labio inferior. Y el triangular de los labios, pues también se origina de la línea oblicua externa de la mandíbula y termina en el ángulo de la boca. Los dos deprimen respectivamente. El cuadrado de los labios deprime el labio inferior y el triangular de los labios deprime el ángulo de la boca. Lateralmente, entonces tenemos el músculo o los músculos cigomáticos, menor y mayor, se originan del hueso cigomático o malar. El menor termina en el labio inferior y el mayor termina en el ángulo de la boca. Tenemos también el risorio, que es un músculo que se origina de la aponeurosis que recubre el músculo macetero y termina transversalmente, llega hacia el ángulo de la boca, traccionándolo hacia atrás, haciendo entonces la mímica de la risa. Aquí vemos cómo al traccionar los labios, pues entonces hace la mímica que nosotros identificamos como una sonrisa. Músculo que está entonces más profundo aquí lateralmente en la boca es el buccinador. Este músculo se origina de una fosa que viene o está en la rama de la mandíbula, se llama fosa buccinatriz, y a partir de ahí entonces sus fibras llegan hasta el ángulo de la boca. Las superiores van hacia el labio superior y las inferiores hacia el labio inferior. Buccinar quiere decir soplar. Es un músculo que ayuda para soplar. El músculo de los trompetistas también se le llama así. Seguimos entonces con los músculos que tienen que ver con la región auricular. Son músculos que están en nosotros, en los humanos, en involución. Otros animales lo tienen mucho más desarrollado. Ayuda, por ejemplo, a ubicar, reposicionar el pabellón auricular para recibir mejor el sonido. Hay 3 auriculares, uno anterior, uno medio y otro posterior mucho más pequeño. El más desarrollado es el auricular medio. Ellos todos se originan de la aponeurosis que cubre al músculo temporal y llegan entonces hasta el cartílago del pabellón auricular. Algunas personas más que otras tienen un dominio y un control mucho mejor de estos músculos. Los músculos de la masticación tienen que ver entonces, como su nombre lo dice, con el proceso movimiento, lateralización, oclusión y apertura de la mandíbula o maxilar inferior. Esto entonces nos ayuda a masticar, ¿verdad? Para poder triturar los alimentos, proceso importante para la digestión. Estos músculos mencionamos 4. Está el temporal. El temporal se origina de la línea curva temporal inferior de los parietales. Sus fibras convergen, pasa medialmente al arco cigomático, en la fosa cigomática, y termina en la apófisis coronoides de la mandíbula. El músculo está cubierto por una membrana, una aponeurosis, como se ve aquí, que es la aponeurosis del músculo temporal. Está también el músculo macetero. Macetero es un músculo rectangular. Él viene desde el borde inferior del arco cigomático y hueso malar y termina en la cara externa del ángulo de la mandíbula. Músculo que más potente, ¿verdad? Ocluye la boca. Está cruzado, aprovechamos esta imagen para mencionarle, está cruzado por el conducto de desagüe o conducto de Stennon, que es el conducto de desagüe de la glándula parótida. O sea, no atravesado, sino que lo cruza transversalmente. Están los músculos pterigoideos. Estos músculos se los mencioné cuando hablábamos tanto del esfenoides como del maxilar inferior. Está el pterigoide interno, que nace de la fosa pterigoidea, termina en la cara interna del ángulo de la mandíbula, y el pterigoideo externo, que viene de la cara externa, del ala externa,
de la apófisis pterigoides y termina en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Son músculos que lateralizan la región, o sea, lo que es el maxilar inferior, y ayudan a la apertura de la boca. Lo que es la cara tiene una inervación motora dada principalmente por el nervio facial o séptimo paracraneal, que se divide en ramas para inervar esos músculos que les mencioné, principalmente los músculos de la expresión facial. Y la inervación sensitiva de la cara viene dada por el trigémino, a su rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. De ahí entonces la famosa neuralgia del trigémino, que produce ese dolor radiado siguiendo el trayecto, el territorio de los nervios que lo forman. La lesión, por ejemplo, del nervio facial da lo que se llama parálisis facial, en el cual entonces el lado que está afecto queda entonces sin tono, o sea, la piel, los músculos de esa área quedan sin tono, y el lado entonces que está sano tracciona de la piel hacia su lado. Eso da entonces una asimetría en la cara muy característica que nosotros muchas ocasiones podemos ver en la calle. Otra parte de la inervación sensitiva de la cabeza, de la cara, principalmente de la región posterior ya de cuello y cabeza, está dada por el plexo cervical. Un plexo está formado o es la reunión de raíces que desde la médula espinal entonces se reúnen y forman otros troncos nerviosos, o sea, que dan paso a nervios. O sea, los plexos son la reunión de las raíces espinales, ¿verdad?, que salen de la médula espinal, se reúnen y forman troncos nerviosos. El plexo cervical se encuentra entre lo que es el triángulo posterior del cuello, entre los músculos escalénicos, y ellos tienen ramas que vienen desde C2 hasta C4. Se forman y se orientan en bucles, en asas, que entonces dan raíces. Las que son superficiales son sensitivas y las profundas son motoras. Aquí vemos la ubicación, el triángulo posterior del cuello, entre el esternocleidomastoideo y el trapecio aquí detrás. Entonces las ramas superficiales, les mencionamos el nervio occipital menor y mayor, vienen dadas de la segunda raíz cervical. El nervio auricular magno también viene de C2, da inervación a la región del pabellón auricular. La rama transversa se dirige hacia adelante, da inervación sensitiva a la región anterior del cuello, y el nervio supraclavicular, como su nombre lo dice, da inervación sensitiva a la región superior a la clavícula. Esos dos nervios vienen de las raíces de C3 y de C4. C, ¿verdad?, cervical. Aquí hay también una distribución gráfica de esos nervios: occipital menor y mayor, auricular mayor, transverso del cuello, supraclavicular. Hay dos ramas motoras. Una es el asa del hipogloso, que viene entonces de C2, C3 y C4 y se une al nervio hipogloso. Es una rama, entonces, una de las ramas motoras desde el plexo cervical, y una muy importante lo es el nervio frénico. El nervio frénico viene principalmente de C4, pero recibe rama de C5 y de C3. Este nervio desciende desde el cuello y llega hasta el músculo diafragma. Entonces, el nervio frénico es el nervio motor de la región del diafragma, del músculo diafragmático. El diafragma, músculo importante para lo que es la respiración, o sea,
la expansión del tórax para la inspiración es dada gracias a la contracción del músculo diafragma, que hace que él descienda y aumente el volumen o el espacio en el tórax. De ahí, por ejemplo, que una lesión a nivel de la columna, en la médula, a nivel de la tercera, cuarta o quinta raíz, ¿verdad? O nivel vertebral, va a dar entonces probablemente una lesión al nervio frénico que va a impedir el movimiento y la función del diafragma, que va entonces en deterioro de la integridad de esa persona. Eso es entonces en cuanto, jóvenes. Espero que le aprovechen y hasta la próxima.